Mónica Silva, gracias por atendernos. Santiago Montórfano la saluda. ¿Qué tal, Santiago? Buen día. Buen día. Senadora, bueno, el primer tema sería lo que ocurrió en la Cámara Alta esta semana, ¿no? Se rechazaron los pliegos de Mansilla y del Hijo, que era una pretensión que incluso el Ejecutivo Nacional había querido impulsar por decreto. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, sí, efectivamente se rechazaron. Esto ya era algo que, digamos, que se había conversado y ya se sabía que se iba a producir el rechazo. Hacía varias semanas que se estaba hablando de este tema. Yo creo que hubo interés del conjunto del Senado de conversar con la Casa Rosada, ya que ellos habían enviado los pliegos de ambos jueces, conversar para ver qué posibilidades había de que o manden otros pliegos y retiren estos, o se haga una conversación más integral Ujú. sobre la composición del Poder Judicial, al que le falta, por ejemplo, el procurador, le faltan 144 jueces federales, etcétera, Sí, pero esa conversación no se produjo. Así que llegamos a la sesión en la que analizamos dos órdenes del día ujú, con el dictamen de la Comisión de Acuerdos del Senado sí, sobre el juez Ariel Lijo y sobre García Mansilla. ujú, El dictamen de Ariel Lijo había sido producido inmediatamente después de producida la Comisión de Acuerdos, un dictamen favorable en el que se decía claramente que del análisis realizado por la Comisión de Acuerdos, tanto sobre las impugnaciones que habían recibido como sobre las adhesiones a la candidatura del juez Lijo, ujú, se establecía que en efecto la formación académica, la labor docente y la trayectoria judicial daban cuenta de que el juez Lijo reúne la experiencia y la capacidad necesaria para integrar el máximo tribunal. ujú. Y eso fue firmado por 9 senadores, como es lo que pide la elaboración del dictamen, Sí, de diversas bancadas, los 9 senadores. En ujú, el caso de García Mansilla, no había orden del día, no había dictamen, digamos, la Comisión de Acuerdos no se expidió sobre él, no se consiguieron firmas para que nadie se expida sobre la idoneidad de García Mansilla. Entonces, en el mes de febrero, en extraordinarias, la Comisión de Acuerdos volvió a analizar el caso de sí, García Mansilla y se expide con 9 firmas, pero no se expide sobre la idoneidad, sino que se expide sobre el hecho de que García Mansilla, habiendo dicho que no iba a asumir por decreto, o sea, no iba a asumir en comisión, ujú. lo hizo. Lo hizo igualmente y entonces estas palabras que él había pronunciado frente a todas las senadoras y senadores, todos los representantes de las distintas provincias que estábamos sentados ahí, todo esto que dijo de que no iba a asumir y después se contradijo, prácticamente invalidó la posibilidad de que su dictamen fuera elogioso. Así que el dictamen se consiguió como una formalidad, Ujú, tiene 9 firmas, pero tiene 2 firmas en disidencia y sí, 7 firmas en disidencia total. Es ujú, decir, que solamente tiene las firmas a los efectos de que el pliego pudiera ser tratado en la sesión. ujú. Lo que se hizo, y fue muy claro, que obtuvo mucha menos aprobación que lo que obtuvo el juez Lijo, aunque ambos se quedaron sin obtener los 2 tercios. Está atravesado por una especulación política este hecho, digamos, en definitiva, que tiene que ver con las intenciones de Javier Milei de meter jueces por decreto, lo cual sería visto como inconstitucional y como un avasallamiento, digamos. Y por otro lado, por internas como la que existe entre el macrismo y los libertarios. Digo, usted como representante de un partido provincial y el gobierno de Beretilnec, ¿cómo se paran frente a ese entuerto político? Y bueno, es lo que nosotros como partido provincial siempre expresamos. Ujú, En estas luchas sí, que los grandes partidos nacionales tienen permanentemente en todos los ámbitos, los partidos provinciales estamos
atentos, pero afuera de esas situaciones. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una impericia por parte del gobierno nacional para hacer las cosas bien o malas intenciones. La verdad es que no puedo dilucidar si hay malas intenciones del equipo de Milei o impericia. No sé, o se Bien. juntan las dos cosas tal vez, ¿no? Y evidentemente, si querían tener como aliado al PRO, no podían establecer el debate que establecieron por las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, donde se descalifican mutuamente y por supuesto después en el Senado el voto fue totalmente en contra, ¿no? El bloque completo del PRO votó en contra de los dos jueces. Mónica, ¿cómo está? La saluda Ahí a ver, ahí se escucha bien, Vanessa, el micrófono. A Ah, ahora ver, sí. ahora sí, ahí está, disculpe, senadora, sí. Mónica, ¿cómo está? Te saluda buen Vanessa Millar, día. buen día. ¿Qué tal, Vanessa? Mónica, te saco un poco de esta última sesión y te llevo a una de las primeras que se vivió cuando Javier Milei asumió y se habló de la tan mentada ley de bases que finalmente terminó siendo aprobada. En ese momento vos la acompañaste con tu voto y el rumor que había corrido era que se había canjeado, entre comillas, ese voto, si esto da, digamos, por la posibilidad de que Nación apoyara una obra, la rotonda de Choel Choel. ¿En qué quedó esa obra? ¿Por qué no hay novedades? Lo que sabemos es que, en definitiva, ese compromiso quedó en la nada. A ver, en principio, para responder un poco al enunciado que me haces, en principio el acompañamiento de mi voto a la ley bases tenía que ver con la posibilidad de las inversiones en gas y en petróleo que nuestra provincia va recibiendo. Tiene que ver con un trabajo que se puede ver hoy en día en pleno desarrollo, que es con el tema del ducto hacia Sierra Grande, o sea, que no solamente será un ducto que conduzca a petróleo, sino que aparentemente hay otro ducto paralelo que va a conducir gas. Eso ha sido la razón por la cual el acompañamiento de Juntos Somos Río Negro estuvo en ese momento, ¿no? Es una obra enorme que sin la existencia del régimen de inversiones para esas grandes inversiones no hubiera existido. Eso por una parte. Por otra parte, el tema del arreglo de la Ruta 22 fue un problema que nosotros establecimos como una meta desde el mismo momento en que yo asumí en el Senado, el 7 de diciembre de 2023. Desde ese momento empecé a establecer relación con la Dirección Nacional de Vialidad para el arreglo de la Ruta 22. En el arreglo de la Ruta 22 también se encuentra el acceso o los múltiples accesos a Choel Choel, que es un nodo de ruta en el que convergen la 251 con la 22, ambas rutas nacionales. En ese caso empezamos a mantener conversaciones. En un punto de las conversaciones parecía que estaba la posibilidad concreta de librar el pago de los certificados para que la obra continúe, y efectivamente lo que pasó es que se pagaron los certificados a la empresa que es responsable de la obra, que es Equimac, Sí. pero la empresa empezó a reclamar certificados de otras obras en otros lugares del país para poder comenzar a trabajar en esta Ruta 22. Bueno, ahí en ese sentido empezó un tironeo en el que solamente fui espectadora y luego pareció otra vez abrirse una ventana de posibilidad en la que el jefe de gabinete de ministros me avisó que esto era posible, también que la obra podía continuar, que habían establecido unos 6.500 millones de pesos como presupuesto para la finalización, pero otra vez ahí hubo una mala negociación, yo creo, entre la empresa y el gobierno. Bueno, la cuestión es que la rotonda hoy en día está abierta por la obra que está en un 40%, se puede ir por encima del asfalto, pero hay muchas otras cosas que no se han hecho, como por ejemplo la señalización, como por ejemplo el cuidado de la banquina, una serie de cuestiones que hay que terminar
mínimamente para que sea transitable. Y no se habla de la terminación total de la obra con los desagües, con todo el corrimiento de lo que es el agua que viene de la barda. Bueno, en eso estamos hoy en día. Senadora Mónica Silva, ha sido usted muy gentil, le agradecemos mucho que nos haya atendido como siempre. Bueno, muchas gracias Santiago, muy amables, hasta luego. Gracias, adiós.